Muy buenas noches, mi nombre es Maribel Grijalva y a continuación les voy a presentar mi exposición acerca de la línea de tiempo sobre la vida y obra de Karl Popper. En esta imagen podemos ver la línea de tiempo desde 1902, cuando fue su nacimiento, hasta 1994, cuando murió. En esta línea de tiempo vamos a analizar los principales acontecimientos de su vida, así como las principales obras. Iniciaremos analizando los acontecimientos en su vida. En 1992, Karl Popper nació en Viena el 28 de julio. Su padre era un abogado judío. En 1919, Karl se volvió marxista. En este tiempo bien estaba atravesando por problemas socioeconómicos graves y también existía una inestabilidad política bastante alarmante. Existió una lucha permanente entre los poderes del Partido Social Cristiano y Socialdemócrata. Este último partido, el Socialdemócrata, tenía una fuerte orientación marxista y Popper precisamente se afilia a este partido en 1919 cuando apenas tenía 17 años de edad. Luego, en 1920, Popper inicia sus estudios universitarios. En este tiempo existía un panorama político que estaba siendo dominado por la izquierda. Él estaba interesado inicialmente en la pedagogía política, por lo cual se implicó en este movimiento ingresando a las Juventudes Socialistas. También fue militante del Partido Comunista, pero hubo un evento violento, un enfrentamiento entre los comunistas y la policía vienesa, y en este evento aparecieron 8 personas, a partir de lo cual Popper decidió alejarse de este partido. Luego, en 1928, se doctoró en filosofía. Él realizó una tesis doctoral con una inclinación fuertemente matemática y esta tesis fue dirigida por el psicólogo y lingüista Karl Buller. Luego, en 1929, él adquirió capacitaciones para las lecciones universitarias. Inicialmente él empezó a dar lecciones en cuanto a matemáticas y física, pero obviamente sin olvidar su inclinación hacia la filosofía. Luego, en 1937, ya ingresó como profesor de filosofía. Tras la toma del poder por los partidos de Hitler, él fue exiliado hacia Nueva Zelanda y allí se empezó a desempeñar como profesor de filosofía. Luego, en 1965, se le otorgó el título de Sir. Este título fue otorgado por la reina Isabel II. En la actualidad, en 1225, esta palabra era usada para dirigirse a un soberano y fue ese el título que le otorgó la reina Isabel II. Luego, en 1969, Popper ya se retiró de la academia, se retiró de una vida académica activa que llevaba hasta el momento y fue catalogado como profesor emérito. Sin embargo, él siguió escribiendo y siguió publicando sus libros. En 1975, Karl se convierte en miembro de la Sociedad Real y finalmente en 1994 fallece el 17 de septiembre en Londres. Ahora vamos a analizar las obras que él escribió de una manera muy general. Él escribió obras desde 1934, donde publicó su primer y quizás su principal obra, hasta 1994, que fue precisamente el año de su muerte. Si vemos en 1934, él escribió su obra titulada La lógica de la investigación científica. En esta obra inicialmente pasó inadvertida, pero cuando fue traducida al inglés en 1959 cogió gran fuerza. De hecho, esta obra fue una de los principales escritos relacionados con la investigación científica, por lo cual tuvo una gran acogida.
En 1945 escribió la obra La sociedad abierta y sus enemigos. Esta fue redactada durante sus años de exilio. Su primera edición fue en inglés y en esta obra Popper analiza críticamente las visiones políticas sustentadas por Platón, Hegel y Marx. En 1961 escribió la obra La miseria del estoicismo. Esta obra fue publicada originalmente en inglés y es una crítica del marxismo en la línea de su obra anterior. Y otra obra importante para Karl fue en 1963, donde publicó Conjeturas y refutaciones, el crecimiento del conocimiento científico. Esta obra fue revisada en 1972 y fue, digamos que el producto de muchos años de trabajo. Aquí también recopiló algunos escritos independientes. Finalmente, luego de haber analizado de manera muy general en lo que fue la vida y las principales obras de Karl, vamos a ver algunos aportes que él hizo para la epistemología de la investigación. Digamos que el mayor enfoque de él estuvo en una crítica hacia la inducción, teniendo en cuenta que la inducción es precisamente el paso de enunciados singulares, de un enunciado singular a un enunciado universal. El problema de la inducción se puede resumir en una sola pregunta, y esta pregunta ¿es posible establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia? Entonces, este es como el cuestionamiento que se hace en un problema de inducción. Esto es precisamente lo que Popper critica, ¿ya? Porque para él los problemas de inducción no se pueden resolver y por eso es que precisamente Popper considera que se tiene que eliminar la inducción, porque son problemas para él imposibles de resolver. Él además decía que la inducción no usa reglas de la lógica, ya que el razonamiento inductivo no garantiza la herencia de la verdad. Siendo sus premisas verdaderas, su conclusión puede ser falsa. Aquí Karl le quitó prácticamente toda la credibilidad a este tipo de investigaciones y finalmente él decía que las teorías científicas necesitan de las leyes para poder explicar y predecir. Vemos aquí, él en realidad hizo muchos aportes en cuanto a la epistemología de la investigación, pero digamos que el problema de la inducción fue uno de sus mayores enfoques y fue precisamente una de sus principales críticas. Muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro y que esta línea de tiempo pues ilustre lo que queremos analizar en la vida de Karl. Muchas gracias.